¿qué se comprende exactamente cuando hablamos de Sagrada Escritura? Y para esto, pues, hemos preparado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 101 al 141 y lo hemos dividido en 5 temas. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Bueno, cuando decimos inspiración de la Sagrada Escritura, tenemos que decir que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. No, pero ¿cómo así? O sea, Dios no sé, cogió y una pluma y empezó a escribir desde el cielo. No, obviamente. Hay unos autores que le llamamos los autores sagrados, ¿sí? Y esos autores escribieron esas verdades o eso que se tomó ya como verdad de fe, ¿sí? Como verdad para pertenecer a la Sagrada Escritura por inspiración de Dios. Y decimos por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, decimos que Dios inspira a los autores sagrados. Ahí tenemos que tener esa claridad. Dios actúa en la creación, pues a través de la misma creación, y en este caso, pues a través de las mismas criaturas. Y en este caso, pues habla en lenguaje humano, es decir, en un lenguaje que nosotros podamos captar. Y por eso, pues, inspira o inspiró a algunos para que escribieran unos textos que después inspiró a otros que los consideraran como textos sagrados. Bueno, en esta línea vamos a decir lo siguiente: las verdades reveladas por Dios, que se contienen en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos a empezar a ver el tema de la verdad de la Sagrada Escritura. ¿Por qué las Sagradas Escrituras no dicen mentiras o no hay equívoco en las Sagradas Escrituras? No porque si nos ponemos a relacionar el tema, de pronto hay veces de que tal texto nos habla de tales fechas, de tal orden, de tal cronología, y eso no es exacto. No, hablamos de que hay verdad y que no hay, que hay inenarrancia de las Sagradas Escrituras, es porque ellas nos hablan un contenido de verdad. ¿Cuál es el contenido de verdad? Nos hablan acerca de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios a través primero de un pueblo escogido, y bueno, ya después lo vemos a plenitud en Jesucristo. Pero cuando decimos que las Escrituras contienen la verdad, estamos hablando que hablan de la verdad de Dios. Estamos hablando que hablan de la verdad de esa manifestación de Dios a los seres humanos. En ese sentido, tenemos que irnos a lo siguiente: todos los libros de la Sagrada Escritura son considerados como sagrados. Siguiente idea, tenemos que tenerla, y bueno, dice ahí sagrados y canónicos, y ya les voy a explicar qué significa la canonicidad. Cuando hablamos de canonicidad, tenemos que hablar que es aquello que es establecido y admitido por la tradición de la Iglesia. Es decir, estamos hablando que el canon, o lo que se define canónicamente, hace referencia a lo que está acorde conforme a aquellas normas, aquellas disposiciones que establece la Iglesia de una u otra manera conforme a su tradición. Y entonces ahí nos encontramos que hay unos criterios para declarar algún texto, unos de estos textos como canónicos, es decir, como libros o textos que fueron admitidos por la tradición y que iban conforme a aquella revelación de la cual se cree. ¿Listo? Entonces hay unos criterios, hay algunos ponen más criterios. Yo encontré, digamos, que estos tres que son como los que engloban todos. Primero hay que ver el origen apostólico de los textos sagrados, aunque cuando decimos origen apostólico, en este momento estamos haciendo referencia a los textos del Nuevo Testamento. Pero
Los textos del Antiguo Testamento los miramos, sobre todo aquellos que vienen de la traducción de la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que le llama, que fue una traducción que se hizo en el mundo antiguo por disposición de Alejandro Magno hacia el siglo IV antes de Cristo. Y bueno, pues tenemos que recordar que el mundo griego, el mundo helénico, bueno, invadió y gobernó gran parte del mundo, y entre sus muchas cosas que hizo grandiosas, bueno, una fue traducir el texto que los hermanos judíos pues consideraban sus textos sagrados, y entonces de ahí pues tenemos la traducción de la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Entonces digamos que muchos de los textos provenientes de la Septuaginta pues se tomaron para conformar el canon de lo que para nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Y los libros del Nuevo Testamento, bueno, pues se miraban aquellos que eran de origen apostólico, es decir, aquellos que vienen y guardan la tradición de los apóstoles, los que son más cercanos a los apóstoles o tal vez considerados escritos por ellos, y que guardan las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué es tan importante el tema de los apóstoles aquí? Porque ellos fueron los primeros testigos de la revelación, es decir, los primeros testigos de Jesucristo, los testigos de primera línea. Por eso es que para nosotros los católicos es supremamente valioso la sucesión apostólica. Esto lo explicamos en un video anterior cuando hablamos sobre la transmisión de la revelación. Segundo criterio importantísimo, clave para hacer que un libro, para haber discernido la iglesia que un libro era sagrado y pues que era canónico, que entraba en ese canon de las escrituras, pues que guardara la línea de la ortodoxia. ¿Qué es la línea de la ortodoxia? El mensaje apostólico, pero en cuanto a sus costumbres y sus formas celebrativas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la revelación ha ido pasando de los apóstoles a los encargados que ellos dejaron, que quienes fueron los obispos, y hay un mensaje en cuanto a fe y en cuanto a costumbres, y ese mensaje en cuanto a fe y en cuanto a costumbres pues nos ayuda a mirar lo que consideramos como la línea de la ortodoxia. Entonces los textos que guardaban o que estaban en esa línea pues también fueron aprobados. Y el otro criterio de canonicidad, el tercero, es el criterio de la catolicidad. ¿Qué decimos cuando decimos que de catolicidad? Nos referimos a la universalidad. ¿Y a qué nos referimos con la universalidad? Nosotros tenemos que entender que al principio el cristianismo, ¿cómo creció? Creció por comunidades. Comunidades en una parte, comunidades en otra parte, y cuando hubo esa dispersión allá en Jerusalén por la destrucción del templo, etcétera, bueno, pues se dispersaron los hermanos judíos y también se dispersaron los hermanos cristianos, y cada uno empezó, digamos, los cristianos empezaron a crear esas comunidades, y esas comunidades reconocimiento de esos textos como sagrados, como provenientes de la tradición apostólica por cada una de las iglesias que existen o que existían, y en las cuales pues vive la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia católica. Entonces ustedes lo pueden ver fácilmente cuando, no sé, Pablo escribía a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Corinto o a la iglesia de Corinto. Ustedes también lo pueden ver, digamos, en los textos del Apocalipsis. Este es el mensaje de la iglesia de la Odisea, este es el mensaje de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos ver en la actualidad cuando hablamos la iglesia católica, no sé, de Riohacha, la iglesia católica de Bogotá, la iglesia católica de Lima, la iglesia católica, estoy hablando en Quito, ¿sí? En México. Aquí estamos hablando con eso. No es que hayan diferentes iglesias, estamos hablando que la iglesia es una, ¿sí? Y que viven la misma iglesia, guarda toda su esencia en las diferentes iglesias locales que le llamamos, ¿sí? O en las diferentes diócesis que llamamos, a la cual pues está a la cabeza un obispo, el pastor de la iglesia local. Pero la iglesia católica o la catolicidad de la iglesia es esa unidad que hay, esa comprensión en la fe que nosotros tenemos, ¿sí?
y que es reconocida por todos. Entonces, para estos textos sagrados, estos libros sagrados, para que hayan sido considerados como sagrados y a la vez entren al canon, es decir, a lo que se consideró como las escrituras, bueno, también tuvieron que pasar por el filtro, por decirlo así, o por el criterio de ser reconocidos por todas las iglesias, es decir, por el criterio de la catolicidad.